Son las 11:02 y empezamos en directo Atlántico Noticias mirando a esta imagen que ven, que llega también en directo desde el Senado. Ahí está hablando un senador de un grupo mallorquín. Hoy se debate en este lugar, en la Cámara Alta, la ley de vivienda que se espera aprobar hoy mismo. Ya saben que pasó por el Congreso con polémica también. La primera ley estatal de vivienda que podría tener España se debate en estos momentos ahí en el Senado y se espera que ese debate sea largo. Regalar. La segunda, que nos han vetado. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos también pendientes de Ucrania, donde vamos camino de los 450 días de invasión rusa. Casi un año y 3 meses ya han pasado y lo peor es que no se atisba un final a este sinsentido. De paz nada se sabe, nada se habla, pero sí de propaganda y de tácticas de guerra por ambos lados. En medio de esa propaganda, Ucrania asegura que ha derribado varios misiles hipersónicos. Serían la joya de la corona del arsenal ruso. Un artefacto sobre el papel indetectable y capaz de volar a más de 3.000 kilómetros por hora. Mientras el Kremlin afirma todo lo contrario, que sus misiles pudieron acabar con el sistema de defensa Patriot ucraniano. Y al mismo tiempo la CIA, ya saben, la inteligencia estadounidense, ha publicado un vídeo en YouTube sorprendente, una especie de tutorial para que los rusos espíen a su propio gobierno. Y mientras en Islandia se reúne el Consejo de Europa que evalúa, entre otras cuestiones, el precio que estamos pagando en Europa por esta guerra. Enseguida hablamos de este asunto. También hoy estamos pendientes de la búsqueda de las posibles supervivientes de un accidente aéreo en Colombia. En las últimas horas los equipos de emergencia han podido encontrar la avioneta, este artefacto que ven estrellado en medio de la selva. En su interior había 3 cuerpos sin vida de 3 adultos, pero se busca todavía a un bebé de 11 meses. Su biberón fue encontrado a varios kilómetros del lugar del siniestro y también a otros 3 menores de edad que podrían estar vivos y buscando ayuda y alimento en esta zona boscosa de Colombia. Eso a ese lado del Atlántico, pero a este lado Canarias, España y Europa van camino de un verano incierto en lo meteorológico. Arrastramos una sequía importante. Fíjense que los embalses españoles están de media a un 48% de su capacidad, ya por debajo de las cifras del año pasado, que también fue seco. Y escuchen, 20 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. La mitad de los agricultores de España habla de pérdidas históricas, pero la otra mitad se lamenta porque las precipitaciones de estos últimos días que han caído lo han hecho mal y han destrozado cosechas como las de las sandías en diferentes lugares de España. Bueno, en unos minutos miramos a Ucrania, también a Colombia, nos fijamos en esas sandías con Emilia González y en muchos más asuntos aquí en Atlántico Noticias, pero hoy comenzamos aquí en el Senado, como estamos viendo con esta imagen en directo que nos llega desde la Cámara Alta, donde se debate esa sesión, se debate esa ley de vivienda. También queremos fijarnos en el Congreso de los Diputados, con esa continuación del duro cara a cara de ayer por la tarde en el Senado. Ya lo saben, entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. También esta mañana el presidente del PP, el presidente y el PP han discutido en el Congreso acerca de la inclusión de esos antiguos etarras, hasta 44 en las listas de Bildu para las próximas elecciones municipales. Además de los típicos reproches entre los dos principales partidos, Sánchez le ha dicho esta mañana a los diputados de Bildu que su formación se equivocó al confeccionar esas listas. Por cierto, que hace solo unos minutos la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que no hay motivos para investigar la participación de condenados por terrorismo en esas candidaturas de Bildu. Bueno, eso es en el Congreso, pero también desde temprano en la Cámara Alta, en el Senado, como hemos visto, se debate sobre esa ley de vivienda. Silvia Mascareño en Madrid, te preguntamos, ¿se espera un debate largo? Dicen que hasta 5 horas y, sobre todo, importante, ¿se aprobaría hoy ese texto? Pues sí, salvo sorpresas, ni las 6 propuestas de veto ni las más de 300 enmiendas parciales van a salir adelante. Así que hoy saldrá aprobada del Senado esa ley de vivienda, no tendrá que regresar al Congreso de los Diputados y podría entrar en vigor esta misma semana una vez que se publique
en el BOE. Así que casi 2 años después de que comenzara a redactarse, el gobierno de coalición logra sacar adelante una de sus normas estrella de la legislatura y lo hace en plena campaña electoral. Una ley que, recordamos, faculta a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas y controlar así, poner un tope a los precios del alquiler, algo que según el Ejecutivo va a beneficiar sobre todo a los más jóvenes y a las familias con menos recursos. Así que esa ley sale hoy adelante, salvo sorpresas, y lo hace con el rechazo de la oposición, pero también del mercado inmobiliario. Una de esas claves, precisamente la que nos daba Silvia Mascareño, es ese rechazo del mercado inmobiliario, una ley polémica. Vamos a profundizar sobre sus puntos con Paloma Taltabul, que es catedrática de Economía de la Universidad de Alicante. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hablamos de la primera ley estatal de lo que llamamos de democracia en España, es decir, de los últimos 40 años. Una ley que viene a cubrir un espacio probablemente, pero que también hay muchas de las competencias de vivienda que ya la tienen las comunidades autónomas, los municipios. ¿Era necesaria esta ley? Bueno, la ley respeta las competencias. De hecho, la vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero sí que es verdad que era necesaria una especie de armonización, homogenización de los principios fundamentales. Yo creo que eso es lo que cubre esta ley. Se habla de control de precios como una de las cuestiones más polémicas. Ahora nuestra compañera Silvia Mascareño desde Madrid acaba de decir algo que vemos en la prensa a diario, ¿no? Que diferentes portavoces de diferentes grupos inmobiliarios dicen que la ley quizás se ha sobrepasado en esa fijación de los precios máximos. Esto tiene varias lecturas, ¿no? Yo soy economista y como economista no puedo estar en favor de ningún tipo de control de precios. Y es que a veces que los controles de precios son, por más que se instauren como ley, no se pueden realizar, ¿no? Porque el mercado es mucho más grande. Pero en cualquier caso, hasta donde yo he leído, lo que la ley establece es un control de precios en situaciones específicas, ¿no? En zonas tensionadas, que además el control es temporal. De hecho, esto es un movimiento bastante general en toda Europa. Se está tendiendo a limitar el crecimiento de los precios de alquiler para resolver problemas de falta de accesibilidad o de pérdida de accesibilidad en algunas localidades, especialmente en grandes ciudades y en los centros, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que estas medidas pueden ser tomadas como medidas extremas en casos puntuales y con aplicación temporal, que es el texto, lo que pone en la ley, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir. Como economista, el control de precios nunca es bueno. Hay medidas alternativas para garantizar que los precios no crezcan tanto, como por ejemplo facilitar la oferta, ¿no? Pero en momentos puntuales la realidad es que se está aplicando en prácticamente todas las capitales europeas, ¿no? Tenemos mucha experiencia en España, y en otros países también, pero en España sobre los impactos en el largo plazo del control de precios y del control de alquileres sobre todo, ¿no? En el largo plazo es tremendo, ¿no? Es muy negativo. Pero si las aplicaciones son puntuales y temporales, pues puede llegar a tener un efecto positivo. No lo sabemos, no hay experiencias esto. Uno de los objetivos también es facilitar ese acceso a la primera vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad de los jóvenes. Usted hablaba de otras experiencias en Europa, en países como Austria, por ejemplo, bueno, Alemania. Nos fijamos siempre en algunos países del centro de Europa, sí que se facilita más y se ha logrado ciertos casos de éxito en ese acceso a la vivienda de los jóvenes, ¿no? Bueno, en alquiler. Si alguien tiene que enseñar cómo se accede o cómo facilitar el acceso en propiedad, es la historia de la política de vivienda española. Nosotros hemos tenido décadas de sistemas de política pública que han facilitado el acceso en propiedad. Por alguna razón, el acceso en propiedad de la vivienda pública no estuvo bien visto y se cambió radicalmente a partir de hace una década aquí, con tan mala suerte de que el cambio se produjo en plena crisis, una crisis que ha afectado negativamente especialmente al sector inmobiliario, a otros también, pero al sector inmobiliario especialmente, y ha generado que por primera vez en nuestra historia tengamos el ciclo más bajo de construcción nueva durante casi una década de nuestra historia. Estamos en mínimos históricos de construcción y esto es muy malo porque mínimos históricos de construcción sistemáticamente mantenidos durante una década en una economía que crece y que sigue recibiendo migración y cuya población aumenta, necesita más viviendas, es tremendo. Entonces tenemos un problema fundamental de oferta. Eso es una de las cuestiones, ¿no? Y entonces el incentivo que prevé la ley y
y que han estado aplicando en las comunidades autónomas de forma generalizada de construcción de vivienda pública está muy bien. Vivienda accesible, la vivienda pública tiene dos tipos, vivienda accesible y vivienda social, ¿no? La vivienda social es la destinada a los hogares con niveles de renta muy, muy bajos que no pueden entrar a través del mercado. Pero luego la gran mayoría de las necesidades de vivienda vienen de hogares de niveles de renta medio y medio baja que sí podrían entrar al mercado con ayuda, ¿no? Y esta es la gran masa, ¿no? Entonces, las viviendas sociales, las viviendas accesibles, nosotros le llamamos antes VPOs, las viviendas accesibles cubren esta demanda, ¿no? Después de 10 años, nosotros hemos encontrado que el acceso a la vivienda en propiedad, primero, no está respaldado por la política porque prácticamente no se hacían viviendas para la propiedad, para transmitir en propiedad desde principios de esta década. Con toda la crisis, esta política desapareció. Sí. Y entonces la única vía de acceso de los hogares jóvenes, que son la gran mayoría más afectada, ¿no?, es a través del alquiler. Entonces no podemos sorprendernos que los niveles de alquiler o los precios de alquiler aumenten, claro, porque toda la masa de demanda va a ellos, ¿no? Claro. En el pasado lo que teníamos era un mix en el que, bueno, dependiendo de la característica del hogar, el hogar podía acceder en propiedad o en alquiler, ¿no? Y entonces había oferta suficiente de la propiedad, había más oferta de propiedad que de alquiler, pero bueno, este era nuestro modelo, los hogares entraban. Entonces, después de 10 años en que no hay oferta, los precios de alquiler suben porque la concentración en el mercado de alquiler es como se produce. El problema que tienen los hogares es que no han podido ahorrar suficiente o no tienen ahorros para pagar la entrada de las hipotecas, ¿no?, para la compra. Claro, claro. La entrada de las hipotecas no, la entrada de la compra para obtener una hipoteca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es una combinación de problemas, ¿no?, en los que se identifican dos concretamente. Uno, que no tengan capacidad de pago de una hipoteca media. Nosotros eso lo hemos calculado y vemos que sí hay en un hogar que tiene los ingresos medios, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, que no puedan acceder. Vale. Pagando ese 20%. Pues Paloma Taltabul, muchas gracias por habernos atendido. A ver si precisamente esta ley viene a, por lo menos, solucionar algunos de estos problemas que hemos planteado aquí. Esperemos que sí. Muchas gracias. El problema es grande. Muchas gracias a vosotros por llamarme, ¿eh? Gracias, hasta la próxima. Bueno, seguimos hablando del problema de la vivienda porque tiene muchas aristas, como las Golden Visa, esos visados dorados, un permiso de residencia que se concede a los extranjeros que invierten en viviendas de más de 500.000 euros o en deuda pública. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha admitido que se piensa en darle una vuelta a esta medida, pues hay quien ve en esto, en esas Golden Visa, la causa de la subida de los precios de las viviendas, aunque también ha dicho que de momento no es una prioridad. Que es una norma del año 2013, en un contexto ciertamente distinto del actual, con unos incentivos relativos que probablemente haya que revisitar. Bueno, Bruno Rabasa es CEO de Berkshire Hathaway Home Services Spain. Vamos a saludarlo aquí en Buenos Días Canarias, en Atlántico Noticias. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, esta medida cumple 10 años. Se ejecutó, se puso en práctica cuando España tenía unas características diferentes. ¿Sería momento de retocarla? Pues depende del objetivo que se persiga. Si el objetivo que se persigue es atraer mayor inversión extranjera, desde luego que sí. Si el objetivo que se persigue es que no venga esa inversión extranjera, yo creo que la medida actual es suficiente suficientemente poco atractiva para que sean estas circunstancias. Y a los hechos nos remitimos. En el año pasado, en el año 2022, que fue un año récord en compraventa de unidades a clientes extranjeros, pues tan solo se concedieron 136 Golden Visa. Por lo tanto, esto lo que viene a demostrar es que no todos los clientes extranjeros que vienen a comprar en nuestro maravilloso país lo hacen atraídos por la Golden Visa, sino yo diría más bien atraídos por el maravilloso estilo de vida que disfrutamos aquí, por los precios, por nuestra gastronomía, nuestra historia, claro, y todos los atractivos que tiene nuestro país. Claro, o sea, que usted hablaría de retocarla para hacerla todavía más atractiva, pero sin embargo hay ahora mismo países como Portugal, donde sí es verdad que trajo mucha inversión extranjera, que la han retirado.
Bueno, lo que pasa es que en el caso de Portugal venía acompañada también de incentivos fiscales, que no es el caso en España, ¿no? Y ellos, desde luego, inicialmente tomaron una primera medida, que es restringir la Golden Visa para la compra en los centros metropolitanos, especialmente en Lisboa, por el alza de precios y la avalancha de compradores extranjeros que estaban comprando en el centro de la ciudad. Pero no es el caso en España. En España los extranjeros no están focalizando sus compras en ningún punto concreto. Tenemos todo el litoral mediterráneo, las Islas Canarias, las Baleares y también grandes ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y otros lugares, ¿no? Yo creo que la compra de estos extranjeros es lo suficientemente dispersa como para que no genere ninguna palanca de incremento de precios en el residencial, al margen de que las unidades que tienen que comprar tienen que estar por encima del $500.000 de euros. Y lo cierto es que en el público objetivo, el público que se queja de esta teórica especulación que se produce por la compra, pues de estos extranjeros se están apuntando a mercados con precios inferiores, sin lugar a dudas. Otra de las cuestiones, y ya con esto terminamos, que la Unión Europea señala es el difícil rastro fiscal, ¿no?, de esas inversiones que se realizan de unos países a otros. ¿Esto es así? No que nos conste a nosotros. Todas las operaciones inmobiliarias están muy fiscalizadas por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. En todas las compañías inmobiliarias, promotoras y principales constructoras hay responsables, y aparte cualquier insumo de dinero que provenga del extranjero tiene que pasar por el Banco de España y se tiene que cumplimentar una documentación tremendamente extensa. Está tremendamente fiscalizado y no, dudo mucho de que eso sea así. Perfectamente comprendido. Pues Bruno Rabasa, muchas gracias por habernos atendido. Un placer, gracias a ustedes. Feliz día. Bueno, otra de las noticias del día: ha sido condenado a 3 años de prisión el expresidente francés Nicolas Sarkozy por un delito de corrupción y también tráfico de influencias cometido en el año 2014. Eso sí, no va a entrar en la cárcel. El juez explica en la condena que puede acogerse a un arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Sarkozy llevando un brazalete electrónico. La abogada del expresidente ha manifestado que recurrirá a esta sentencia, por lo que todavía no se va a hacer efectiva. Y Sarkozy tiene en total 3 procesos judiciales abiertos, todos por su proceder mientras fue presidente francés entre 2007 y 2012. Vamos a Estados Unidos, donde el techo de gasto amenaza con llevar al país a la bancarrota si los republicanos y los demócratas no alcanzan un acuerdo antes del 1 de junio. La derecha reclama recortes millonarios y Biden por ahora se niega a esos recortes. Amplía esta información Carolina Valladares desde Washington. No se ha llegado a un acuerdo. Es la segunda reunión de este tipo que se mantiene en los últimos días, desde la pasada semana, y la situación puede ser grave, porque si para el día 1 de junio no hay un acuerdo, ya ha advertido la secretaria del Tesoro que puede darse una situación de impago, es decir, que Estados Unidos no tenga efectivo para seguir pagando su deuda. Esta situación de impago podría derivar en una situación catastrófica para la economía de los Estados Unidos, de una recesión que derivaría también en pérdida de puestos de trabajo. Incluso se podría dar la situación de que se cerrara parcialmente el gobierno federal para reducir los gastos de forma drástica. Ahora bien, han dicho tanto el Partido Republicano como Demócrata que la prioridad es llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que les impide llegar a este acuerdo? Bien, hay 2 posturas. Dicen los demócratas que ellos están dispuestos a recortar, pero antes quieren que el Partido Republicano se comprometa a que no se va a llegar a una situación de impago, mientras que los republicanos dicen que quieren antes ver las cartas de los demócratas y saber en qué aspectos ellos, los demócratas, piensan aceptar recortes. Pero eso sí, hay 2 líneas rojas establecidas por Biden. Ha dicho que no van a aceptar recortes en temas de salud pública, es decir, en Medicaid, y también recortes que puedan afectar a los americanos más vulnerables y que les haga caer en la pobreza. Ayer conocimos que desde la derogación del título 42, menos personas han tratado de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero esa derogación preocupa en otros países como en Panamá, que cree que puede haber un efecto llamada. Por su territorio, atravesando una selva, miles de personas se dirigen hacia el norte.
Panamá preocupado por el efecto que pueda tener en sus fronteras el fin del Título 42 en Estados Unidos, una medida por la que los migrantes en situación irregular eran deportados durante la pandemia. Recordemos lo que pasó el año pasado en octubre, cuando tuvimos esta crisis, pero esta crisis solamente fue con nacionales venezolanos. Ahora, con el cambio del Título 42, como panameños debemos prepararnos para cualquier efecto que tenga ese cambio en los Estados Unidos. Según el propio ministro, en media hora llegaron a Panamá más de 100 personas, donde la mitad eran menores. Y eso es un llamado para que los niños y las niñas no se queden olvidados. El agua te llega a nivel del pecho, te sobrepasa, sobre todo con la lluvia, el clima, el zancudo, se escuchan los animales de toda clase. De verdad les aconsejo que no se pongan usted ni a sus hijos. Esto es terrible, hermano. Por contra, y ante la cantidad de personas que puedan quedar varadas en Centroamérica, el gobierno panameño rechaza ser el lugar donde los migrantes esperen mientras tramitan sus solicitudes de asilo. Por cierto, que Cuba ha anunciado que va a tomar medidas para aliviar las restricciones de los cubanos que viajan al extranjero. El gobierno va a extender de 6 a 10 años la validez de los pasaportes y va a eliminar la obligación de prorrogarlos cada 2 años y reducir también el coste de renovación en el exterior. Dice que lo hace como respuesta a las injustas restricciones de sus vecinos de Estados Unidos. Se adopta en el contexto de las difíciles condiciones resultantes del reforzamiento del bloqueo y de la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos. Hechos, estos últimos, dirigidos a asfixiar la economía cubana, dañar el nivel de vida de la población, establecer restricciones extraordinarias a la relación de Cuba con los cubanos que radican en territorio estadounidense y en otros países. Y en esta reunión la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, han acordado fortalecer la cooperación en materia de migración con un nuevo acuerdo entre Frontex y Reino Unido para controlar el Canal de la Mancha. Al otro lado, en Francia, cientos de migrantes malviven en tiendas de campaña, ahí lo ven, a la espera de cruzar hacia el Reino Unido de una u otra manera. Bueno, arranca la cumbre del Consejo de Europa en Islandia con el foco puesto en Ucrania, con la participación de varios jefes de Estado europeos. Todos coinciden en crear un registro de los daños sufridos por el país invadido por Rusia y que no salga indemne de las agresiones cometidas. From Kiev, President Zelensky, you have the floor. Interviene por videoconferencia en el Consejo de Europa que se celebra en Islandia. Russia used ballistics, cruise missiles, drones. Zelensky cuenta cómo Rusia usó en su último ataque misiles balísticos de crucero y drones al mismo tiempo para impedir que las defensas aéreas ucranianas pudieran salvar vidas. But all lives were protected. Pero todas las vidas estaban protegidas. Todos los misiles fueron derribados, incluidos los balísticos, asegura el mandatario ucraniano, agradeciendo a sus aliados los sistemas de defensa aérea proporcionados. Esos mismos aliados piden en esta cumbre de Reykjavik mantener este efectivo apoyo a Ucrania hasta que se logre la paz. No haremos nada por Ucrania sin Ucrania. Es por eso que debemos apoyar firmemente en esta cumbre la fórmula de paz de Ucrania, solicitaba la presidenta de la Comisión Europea. Los 46 Estados miembros que integran la organización apuestan por un frente común para que Putin pague por la guerra. Este Consejo de Europa también es importante para castigar los crímenes de guerra de los ocupantes rusos y exigir responsabilidades por los enormes daños que Rusia inflige a Ucrania día tras día, solicitaba el canciller alemán. Bombardeos de infraestructuras civiles, violaciones utilizadas como arma de guerra, asesinatos, torturas generalizadas, deportaciones de niños ucranianos, enumeraba el presidente francés. Y para ello, los líderes aprobarán un nuevo registro de daños, un mecanismo que registre y documente los daños, pérdidas y lesiones sufridas como resultado de la invasión rusa. ¿Y quién decide? ¿Ser héroe? Bueno, y con este sorprendente vídeo difundido a través de redes sociales como YouTube, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, quiere
reclutar a espías rusos que estén en desacuerdo con la guerra en Ucrania o descontentos con la vida en general en Rusia. En él se ofrecen instrucciones sobre cómo ponerse en contacto con la CIA de forma anónima y segura para que todo aquel que quiera pueda actuar de confidente con Washington. La respuesta rusa no ha tardado en llegar. El portavoz del Kremlin asegura que los servicios de inteligencia rusos vigilan estos intentos de la CIA de reclutar a ciudadanos a través de las redes sociales. Recuerden que este vídeo está en YouTube, tiene aproximadamente unas 90.000 visitas y bueno, no es la forma más discreta de intentar reclutar espías. Con este vídeo lo dejamos por ahora. Son las 11:25 aproximadamente. Volvemos enseguida aquí en Atlántico Noticias con más temas. Once y 31, seguimos en directo en Atlántico Noticias. Ayer conocimos un estudio que alerta de que en España un porcentaje importante de menores de edad aproximadamente de 9 años tienen dificultades en la comprensión lectora. Es un estudio que ha sido publicado que hace referencia a lo que ha ocurrido después de la etapa del coronavirus. Ya saben que durante la pandemia tuvimos ese encierro que hizo que las clases se interrumpieran. Bueno, después hubo clases presenciales, o sea, semipresenciales, después presenciales. Bueno, esa etapa hizo que, se supone que, según confirma este estudio, que los niños perdieran esa capacidad en la comprensión lectora y que ahora esos niños de 9 años lo estén sufriendo en las clases. Vamos a profundizar sobre este estudio con Javier Arroyo, que es CEO y cofundador de Smartick. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablamos de que se perdieron en aquella época, en 2020, unos 100 días de presencialidad y que esto puede ser el causante de esta situación que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Puede ser así? Sí, totalmente. Bueno, la pandemia fue una situación extrema para la que no estábamos preparados y hubo que improvisar, ¿no? Entonces, aunque la tecnología existe y la inteligencia artificial, aunque está ahora muy de moda, pero existe desde hace años y la tecnología también, pero no se había implantado de forma masiva en las escuelas, por lo tanto hubo que improvisar. Y bueno, pues en esa improvisación se perdió tiempo, hay daños colaterales que arrastra hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje de reducción de la capacidad lectora que tienen esos niños, niñas de 9 años con respecto a lo que había en 2016? Bueno, pues se ha publicado recientemente el informe PIRLS, ¿no?, que mide para niños de cuarto de primaria la capacidad de comprensión lectora. Y España ha empeorado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso con respecto a nuestros países del entorno en Europa, con respecto a Estados Unidos y obviamente con respecto a Asia, ¿no?, que siempre vamos por detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un dato preocupante, ¿no? ¿Y por qué? Porque aprendemos mayoritariamente leyendo, ¿no? Entonces, si no comprendemos bien lo que leemos, esto va a tener un impacto negativo en el aprendizaje de los niños, ¿no? Y qué duda cabe que además es un impacto transversal, es decir, no estamos hablando solamente de la asignatura de lengua, sino que el no comprender bien lo que se lee hace que captes menos información o que tengas que volver atrás continuamente en el texto para volver a leer porque no has entendido bien. Entonces pierdes tiempo, tu aprendizaje se ralentiza, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro, vamos al origen de la situación, ¿no? No es que los niños y las niñas no sepan leer, sí saben leer, pero están leyendo, están incluso leyendo en voz alta, pronunciando las palabras y no están reteniendo lo que el texto dice, ¿verdad? Claro, en la lectura, y es un poco lo que enseñamos en Smartick con la inteligencia artificial, ¿no? Hay que distinguir entre varias fases, ¿no? Uno es la mecánica lectora y otro es la comprensión lectora. Es decir, tienes que aprender a leer con precisión, con velocidad y entonando correctamente, ¿no? Lo que tú mencionabas justo ahora mismo. O sea, tú puedes saber leer muy bien, pero no quiere decir que entiendas bien lo que lees, ¿no? Entonces tú tienes que tener esa capacidad de enfrentarte a textos complejos, del tipo que sean, periodísticos, científicos, etcétera, y ser capaz de extraer la información relevante y comprender bien lo que te están contando, ¿no? Entonces, como tú bien decías, te puedes enfrentar a casos donde hay niños que leen muy bien, leen voz alta, entonan muy bien, con precisión, a una velocidad correcta,
pero no están entendiendo bien, ¿no? Entonces es tan importante una cosa como o digamos, el leer bien es condición necesaria, pero no suficiente para comprender bien lo que se lee. ¿Y cuáles son los remedios que propone Smartic? Yo me imagino que leer más en casa con los hijos puede ser una solución también, ¿no? Sí, pues mira, Smartic es una empresa española, de origen español, una startup, pero que bueno, que ya nos hemos extendido a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone para lectura? Nosotros nos basamos mucho, llevamos ya más de 10 años trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Aunque ahora suena mucho la inteligencia artificial generativa, con el ChatGPT, con el sesgo que incluye, etcétera, un montón de pros y de contras, ¿no? La inteligencia artificial de Smartic es muy diferente, ¿no? Es una inteligencia artificial objetiva, por llamarlo de alguna manera, que está basada en el análisis de datos del rendimiento de los alumnos, y en función de ese comportamiento de miles y miles de alumnos y millones de datos que recogemos, la máquina se entrena y de forma inteligente sabe qué tiene que proponer a cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué propone Smartic? Yo te diría 3 puntos que es como los pilares básicos de Smartic. Uno, sobre todo, es la personalización del contenido. Darle exactamente, primero, crear un plan de estudios único con las carencias que tiene cada uno, y la inteligencia artificial te permite identificar esas carencias de cada uno. Entonces le generas un plan de estudios únicamente para que trabaje las áreas que no domina hasta llegar a dominarlas, y además que no solamente plan de estudios, sino que los ejercicios se van adaptando en tiempo real al comportamiento del alumno, ¿no? El segundo punto, que es absolutamente clave, es la retroalimentación en tiempo real. Es decir, la plataforma es inteligente como para dar feedback inmediato al alumno, y que además ese feedback esté personalizado con el error concreto que ha cometido ese niño, de tal manera que la solución va directo al error que ha cometido, ¿no? Y luego, bueno, pues un contenido educativo continuo, ¿no? Pues lecturas, ejercicios, test, tutoriales, etcétera, ¿no? Digamos, materiales de aprendizaje de ultimísima generación optimizados para mejorar esa comprensión lectora desde que son muy pequeños. Pues Javier Arroyo, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hablamos ahora de Colombia, que busca por tierra y por aire a los 4 niños desaparecidos en la Amazonia tras un accidente aéreo. Entre ellos hay un menor de 11 meses. La avioneta en la que viajaban se estrelló en la selva y hay 3 fallecidos. Los familiares no pierden la esperanza de encontrar con vida al menos a esos menores. Este mensaje, grabado por la abuela de los 4 menores en su lengua nativa, es una manera de tratar de orientarlos en medio de la selva y poder ser ubicados. Desde el aire, así es como se ve la zona donde quedó enredado el avión en medio de los árboles, que dicen las autoridades amortiguaron la caída. El director del Aerocivil, Sergio París, dice que los niños estarían buscando la manera de salir de la selva. Le pido a todos los que nos escuchan sus votos de fe, porque podamos encontrar a esos niños y a quienes están hoy en la selva buscando cómo salir de ella y que se están alejando hacia el occidente del punto donde nos encontramos. Otra fotografía que se conoce hoy es esta, donde al lado del avión hay una maleta abierta, de donde habrían sido sacados algunos elementos personales. Desde el helicóptero de apoyo y seguridad de la Fuerza Aérea, los uniformados graban el descenso de las tropas desde un Black Hawk del ejército en inmediaciones de la vereda Palmas Rosas. Los esfuerzos de las tropas están concentrados en encontrar a los 4 menores. Hablamos ahora de salud y del cáncer de páncreas, que es uno de los tumores más letales, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Todavía es mucho lo que se desconoce sobre este tumor, que a menudo se diagnostica cuando ya está en fases avanzadas, aunque la investigación, eso sí, avanza. La última novedad la firma un equipo con participación española que ha conseguido revelar por qué se inicia la mecha de este tipo de cáncer. En este equipo participa la investigadora canaria Direna Alonso Curbelo, que ahora trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Y hablamos con ella, con Direna Alonso Curbelo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Antonio. Encantada de estar aquí. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Vamos al primero del páncreas, del cáncer de páncreas. ¿Es uno de los más graves, efectivamente, y más difíciles de detectar? Sí, es una de las razones por la cual la mortalidad de este tipo de tumor sigue siendo muy alta.
Y como bien has dicho, la detección precoz tiene muchos retos, en parte por la localización anatómica, pero también y su sintomatología silenciosa y no tan específica, pero sobre todo también porque los marcadores que hay no son muy específicos de fases tempranas y también hay un problema a la hora incluso de definir cuáles son los pacientes que están en alto riesgo, porque no se podrían, por ejemplo, aplicar tecnologías de diagnóstico a toda la población, ya que, por suerte, es un cáncer raro, pero de mortalidad muy elevada. Así que sí que, entendiendo un poquito mejor las fases tempranas, creemos que podemos arrojar luz a cómo poder detectarlo de una forma más específica que lo que hay actualmente. ¿A qué cantidad de población española, no sé si está el dato, afecta aproximadamente? Se sabe que, bueno, a nivel de mortalidad sí que es la tercera causa de muerte por cáncer y el problema es que la supervivencia a 5 años no es más del 12%, con lo cual, aunque la incidencia no es tan alta, lo que tenemos que mejorar es que una vez tengas un diagnóstico de cáncer de páncreas, que tus posibilidades de supervivencia sean mayores y tener mayores tratamientos, tanto en fases avanzadas y mayores aproximaciones diagnósticas para las fases tempranas. Precisamente esta investigación, este avance del que ustedes han formado parte, se basa en el porqué, ¿no? En esas fases tempranas. ¿Cómo de importante es? Pues sí, yo soy investigadora, o sea, no soy clínica, y lo que te he contado antes es la estadística, y nuestra labor como investigadores es realmente aportar conocimiento de cómo este cáncer se forma, cómo progresa, dónde empieza, por qué empieza. Y estas preguntas, que parecen muy simples, han sido muy difíciles de contestar, porque estas fases tempranas, obviamente los pacientes no las capturan, ya vienen con tumores avanzados, y necesitamos de modelos experimentales para poder inducir cómo las células normales de nuestro cuerpo responden cuando adquieren una mutación oncogénica o cuando están en un contexto de factores de riesgo no genéticos como la inflamación o una pancreatitis, que se sabe que favorecen la formación de tumores en el páncreas, pero no se sabe exactamente cómo actúan y nuestra pregunta quizás fue un poco dónde actúan, cuáles son las células que tienen una mayor capacidad de responder a esos estímulos inductores de tumores, porque se sabe, y esto pasa en el páncreas, pero también a lo largo de nuestro cuerpo, que no todas las células van a responder igual, incluso a la misma mutación. Y ha habido como una especie de reto en el campo de investigación cuando hemos empezado a secuenciar no tumores ya, sino tejido normal, y hemos encontrado que muchos tejidos aparentemente normales tienen mutaciones que se encuentran en cáncer, con lo cual ya nos decía que las mutaciones son necesarias, pero no suficientes, y queríamos entender qué estado tiene que estar la célula que adquiere esa mutación o que está en un contexto que va a favorecer su transformación para que realmente responda e inicie su proceso de transformación a maligna. Y ahí es donde queríamos centrarnos en este estudio con un nivel de detalle muy grande para poder hacer un mapa de cada una de las células de un páncreas normal y de cómo cada una de esas células van respondiendo a los inductores de cáncer de páncreas más conocidos y ahí encontramos muchas cosas sorprendentes que si quieres te detallo a continuación. Ese mapa del que nos hablabas, ¿ya está dibujado? ¿Ya lo tenemos? Sí, tenemos un mapa, está en la publicación que hemos sacado en Science. De hecho, esto fue un trabajo que requirió un mano a mano, una colaboración muy estrecha entre investigadores experimentales, en este caso yo como liderando la parte experimental, con un grupo computacional, porque la cantidad de datos de sacar una radiografía molecular de cada una de esas células requeriría también un componente de análisis de datos muy innovador, y en este trabajo hemos trabajado mano a mano. Las dos primeras autoras es mi compañera Cassandra Burcia, que es una bióloga computacional, y yo para la parte más de la biología del cáncer, para interpretar esos datos. Y juntas lo que hemos hecho es hacer esta radiografía y detectar que había unas células específicas, que no eran todas, que tenían una mayor capacidad de responder a esos estímulos pro-oncogénicos. Y no solo identificar quiénes eran, sino que las hacía únicas y diferentes de aquellas que son un poquito más vagas a la hora de responder a estímulos que van a darnos mayor riesgo de cáncer. Y ahí también descubrimos bastantes características muy interesantes que nos permitirán en un futuro incluso poder detectar estas células, estos estados, e interceptar algunas de las características que las definen y las
eso, diferencian de las que no tienen esta capacidad. Qué bueno, pues enhorabuena, Irene Alonso Curvelo, por esta investigación y gracias por contárnoslos así de bien aquí en Atlántico Noticias. Nada, un placer y un saludo a Canarias desde Barcelona y nada, gracias por abrirnos la ventanita para contarnos un poquito lo que hacemos en los laboratorios. Un placer, muchas gracias, hasta pronto. Bueno, nos vamos ya al plató de Ponte al Día con Wendy y Pedro que nos adelantan los contenidos para hoy. Cuéntenos, compañeros. ¿Qué tal? Hola, días, ¿qué tal? Antonio. Muy buenos días, Antonio. Pues mira, ya estamos aquí preparados. Hoy en Ponte al Día vamos a estar frente a las puertas del Cabildo Insular de Gran Canaria porque allí los bomberos del consorcio convocan una manifestación en busca de una mejora en las condiciones laborales. Y todo ello tras una ruptura de conversaciones, un alejamiento de posturas, vamos a decirlo así, entre la Junta del Personal y del consorcio. Vamos a asistir a esta convocatoria y también vamos a dar espacio a las agresiones, en concreto la que recibió un taxista de Las Palmas de Gran Canaria, un taxista que ya ha sido indemnizado con 600 euros. Vamos a hablar con el afectado y también vamos a hablar con el sector precisamente para hablar de esas agresiones a las que se enfrentan. Pero más contenidos hoy en nuestro programa. Sí, porque este 17 de mayo está marcado en el calendario como el Día Internacional contra la LGTBI-fobia y ciertamente hay datos que literalmente asustan. El número de agresiones contra la orientación sexual y la identidad de género se ha disparado, en concreto más de un 60% respecto a 2019, que son los últimos datos que maneja el Ministerio de Interior. Además también este 17 de mayo, y esto ya en un tono muchísimo más amable, es el Día del Reciclaje, así que nuevamente vamos a apostar por dar una segunda o una tercera oportunidad a todos esos objetos, productos, artículos que tenemos en casa y que no utilizamos. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro Ecomanitas. La semana pasada realizábamos una lámpara a través de una botella de vino de cristal y hoy quédense con nosotros para descubrir qué es lo que vamos a hacer con todos esos objetos que no tenemos, que tenemos en casa y que no utilizamos. Ya saben, a las 12 en punto estamos aquí fieles a la cita en Ponte al Día en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, Wendy y Pedro, dentro de 12 minutos estamos con ustedes. Y esta semana mucho se ha hablado, y las semanas pasadas también, de la sequía que sigue afectándonos en España, bajando las reservas hídricas, y por eso Emilia González, aunque haya empezado a llover, como se dice, nunca llueve a gusto de todos, ¿verdad? Eso es así, Antonio. Buenos días. La verdad que sí. ¿Cómo es posible, verdad, que con todo lo que está lloviendo en el norte peninsular, en la vertiente cantábrica, en la Mediterránea, de nuevo la reserva hídrica esta semana haya caído 0,6 puntos? Y eso es porque no está lloviendo de una forma pausada, de una forma buena. Está lloviendo de forma torrencial, con intensidad, y eso ha provocado pues que, por ejemplo, el 15% de los cultivos de sandía en Lorca, en Murcia, pues se hayan visto así, como están, totalmente perforados, destrozados, porque claro, cuando los cultivos reciben el granizo, que es como ha llovido en esa zona, piedras de granizo que han perforado la fruta, pues ya los hongos comienzan a actuar y pudren la fruta. Claro. Le ha pasado lo mismo en Elche a las granadas, con lo cual la lluvia ha sido con intensidad, en muchos puntos ha sido en forma de granizo, y esto lo que ha provocado ha sido un desastre prácticamente en los agricultores y en los cultivos y en los frutales, más que otra cosa. Y vemos esa granada también perforada. En otros lugares de Europa, que también está quejada por la sequía, está lloviendo de forma torrencial. Por ejemplo, en esta zona que estamos viendo de la región del norte de Emilia-Romagna. Ahí pues ha llovido de tal manera que ya ves cómo han quedado esos cultivos. Se ha desbordado el río Sabio a su paso por Cesena, y esta es la imagen que ha dejado. Las autoridades han dicho a la población que todos aquellos que vivan en bajos, en sótanos, que se eleven, que si pueden irse a otros lugares más seguros, mucho mejor, porque desde luego el río se ha desbordado y es un auténtico peligro. Se han suspendido el transporte ferroviario, hay deslizamientos de tierra, se han suspendido las clases, y es que ha llovido 150 litros por metro cuadrado en 48 horas, algo que no suele ser tan frecuente en tan poco tiempo. Claro. Y esto pues ha provocado imágenes como esta. Pero no es el único lugar, porque al ladito casi el mar Adriático está un poco convulso, y también en Croacia las imágenes que nos llegan son de inundaciones por desbordamientos de varios ríos también, y esta ciudad, Obrovac, también ha resultado pues inundada. De hecho, fíjate en esas bolsas blancas que veíamos, son intentos de contención del desbordamiento de un río con sacos de arena para que la población pues no vea también inundadas sus casas, cosa que ha sido casi imposible
de sostener. Trabajan muchísima gente, incluso los bomberos, más de 300 efectivos, yendo a buscar y trasladando, evacuando a todas las personas en lanchas neumáticas en esta zona de Croacia. Y justo al lado, pues en Bosnia, ¿qué pasa? Pues lo mismo, porque se ve que la inestabilidad de la zona se ha extendido y se ha alimentado en ese mar Adriático, y también inundaciones en Bosnia, pegadita en la zona más afectada al noroeste, se llama Krajina el lugar, y es un lugar que ha sido declarado ahora como desastre natural. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque se empezó a llover desde el domingo y las previsiones meteorológicas apuntan a que va a seguir lloviendo hasta el viernes por lo menos. Pues Así veremos. mira, y otra ¿Y qué es esto imagen. aquí? Esta en otro punto del planeta, en las islas turcas y Caicos. Esto, aunque parece que suene que está muy cerquita también de Turquía, pues no tiene nada que ver. Está al norte de la República Dominicana y es una tromba marina que afortunadamente ni ha tocado tierra, ni ha causado daños personales, ni daños materiales. Pero sí que ha sido emocionante ver un fenómeno meteorológico de estas características, dada la inestabilidad y el cumulonimbo que lo suelta y lo descarga en ese mar. Muchas personas hicieron eco de estas imágenes. Espectacular también verlo aquí desde la arena. Bueno, Emilia, previsión del tiempo para Canarias para las próximas horas, también para mañana. Bueno, pues afortunadamente en el archipiélago nosotros no tenemos nada de esto. Tenemos calma total, tenemos poca nubosidad de intervalos nubosos, nubosidad de evolución, eso sí, vemos algunas nubes, por ejemplo, en puntos del interior de la isla de Tenerife, en el sureste de la isla de La Palma, incluso en Gran Canaria, nubosidad que estará de paso en las próximas horas. Estábamos pendientes, Antonio, de una dana, ¿te acuerdas? Sí, ¿Recuerdas? Lo estábamos siguiendo estos días. Bueno, pues la dana que se iba a colocar en el entorno del Golfo de Cádiz, lo vamos a ver en el siguiente Meteorred, se ha desviado, no nos va a afectar de la manera que nosotros pensábamos que iba a afectar. Ahí la vemos girando y en lugar de quedarse en ese entorno se ha desviado al norte de África, con lo cual nos ha dejado vía libre a nosotros para que este anticiclón que vemos ahí actúe de escudo y nos traiga vientos de componente norte y temperaturas como las que tenemos hoy, más bien fresquitas, sin mayores consecuencias. Así que sí que nos va a traer algo de precipitación, pero muy poco importante, porque lo vamos a ver en el modelo de lluvia. Ahí vemos como por el norte esas precipitaciones, esas nubes con humedad suficiente van a dejar algo de precipitación, pero ya te digo que apenas se van a llevar unas cuantas garrafas con las precipitaciones que van a caer. Y también, mira, nos fijamos en el sur, porque en el sur esa nubosidad de evolución que se genera por la ausencia de viento y a lo largo durante las horas centrales del día, sí que nos podría dejar alguna gota en zonas de medianía, también poco importante. Así que mañana lo que cabe esperar este jueves es intervalos nubosos por el norte con posibilidad de precipitaciones débiles e intermitentes en las islas con mayor relieve, nubosidad que irá creciendo en puntos del interior del sur de las islas occidentales. El día más despejado seguramente estará en el sur de Gran Canaria y por el sureste de Fuerteventura. De resto, nubosidad poco importante en las islas orientales, con viento de componente norte moderado, alguna racha un poquito más intensa que otra, y temperaturas bastante suaves, entre los 24 y 25 grados. La situación marítima estable también. Bueno, tranquilidad. Bueno, sí, primaveral, como hemos dicho esta semana, y de momento sin ningún sobresalto. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, y terminamos hoy con una muestra de Temps de Flors, Tiempo de Flores, una muestra que cada año congrega a cientos de visitantes en la localidad de Gerona, con la que se celebra la primavera, con flores en patios, en escaleras y también en balcones, como están viendo. Un reclamo más para visitar esta ciudad catalana, con estas imágenes de esas flores poblando las calles de Gerona. Lo dejamos por hoy. Ya saben que volvemos mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias, otra vez a las 11 de la mañana para compartir con ustedes la actualidad nacional e internacional. Hasta mañana.